La paciente razonó que no tomar todos los caminos posibles de sanación que se le presentaran no sería ni sabio, ni inteligente, ni saludable, sobre todo si hacerlo no interfería con los demás tratamientos. También se percató de que probablemente el facultativo no hablaba por su propia experiencia, por haber probado y rechazado él mismo los métodos cuerpo y mente, sino que lo más probable es que lo hiciera a través de sus filtros mentales como licenciado en medicina. Se dio cuenta de que en realidad su médico se sentía completamente perdido en estos métodos, de modo que concluyó que explorar los métodos de sanación cuerpo-mente con sabiduría podría realmente dar respuesta a la intención positiva no explicativa del facultativo, oculta tras la creencia en apariencia negativa de esta. La paciente respondió de forma parecida a la afirmación del otro médico. Determinó que su intención positiva de su creencia, si de veras le importa a su familia, no debería dejar de prepararla. Consistía en su última instancia en aceptar su destino y actuar ecológicamente con respecto a su familia. También reconoció que su destino estaba en manos de Dios y de ella misma, y que a pesar de lo que pudiera pensar de sí mismo, el médico no era Dios y que por consiguiente no podía reconocer su destino. La mujer concluyó que una de las mejores maneras en que podía preparar a sus hijos para tratar con una enfermedad grave consistía en ser ella misma un buen modelo de cómo abordar la salud, con congruencia y optimismo, sin dejarse vencer por la desesperación o por la apatía. Como ya he señalado con anterioridad, la paciente acabó por tener una espectacular recuperación, sobrepasando con mucho las expectativas de cualquiera de los implicados. Dado los comentarios anteriores sobre virus mentales y presuposiciones, resulta interesante observar que el médico que formuló la primera de las dos afirmaciones volvió a ver a la paciente varios meses después. Quedó francamente sorprendido por su estado de salud y le dijo: «Válgame al cielo, parece usted más sana que yo. ¿Qué ha hecho?». Sabía que no podía hacer nada médico, porque su estado se había considerado demasiado avanzado para eso. La mujer le respondió: «Ya sé que usted dijo que no creía en la sanación cuerpo-mente, pero decidí probar de todos modos, y he pasado mucho tiempo mirando en mi interior y visualizando cómo me curaba». A lo que el facultativo respondió: «Bueno, la tendré que creer, porque sé que nosotros no hemos hecho nada». 9 años más tarde, el mismo médico atendió a la misma paciente para una cuestión de cirugía menor. Aquella mujer, que no era otra que mi madre, contó que al verla el médico reaccionó como si se encontrara ante una aparición. Después de practicarle un chequeo realmente exhaustivo, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Manténgase lejos de los médicos». Como he mencionado, el otro facultativo acabó suicidándose, al verse enfrentado a una enfermedad grave, pocos años después de haber pronunciado su famosa frase, víctima de sus propios virus mentales y de sus presuposiciones. En resumen, cuantas más presuposiciones contenga la frase, más potencial tiene para convertirse en un virus. Sin embargo, es importante recordar que no todos los virus son perjudiciales. De hecho, la ingeniería genética moderna utiliza incluso virus especiales para empalmar genes. De forma parecida, las presuposiciones y las inferencias pueden también transmitir mensajes positivos. Lo que sucede es que las presuposiciones lingüísticas reducen simplemente el potencial para análisis directo. Recordemos el comentario del médico citado en el capítulo 1, cuando le dice a su paciente que el resto es cosa suya, afirmación que también implica presuposiciones e inferencias. En este caso, sin embargo, la presuposición es: puede hacerse algo más para promover su recuperación y usted tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo. Esta presuposición ejercerá una influencia positiva sobre las acciones del paciente. En Patterns of the Hypnotic Techniques de Milton Erickson, 1975, los cofundadores de la programación neurolingüística Richard Bandler y John Grinder describen cómo empleaba este legendario hipnoterapeuta las presuposiciones lingüísticas para inducir estados de trance en sus pacientes y ayudarlos a manejar más eficazmente sus síntomas. El ejemplo incluido en el capítulo 1, en el que el psiquiatra le dice al paciente que creía ser Jesús: «Tengo entendido que tienes experiencia como carpintero», constituye un ejemplo del modo en que Erickson se servía de las presuposiciones lingüísticas. Solía formular a menudo afirmaciones o sugerencias que presuponían determinados comportamientos o respuestas a sus pacientes, como: «¿Quiere hablarme ahora mismo de lo que le molesta o prefiere esperar un poco?». Se da por sentado que la persona dirá
qué es lo que le molesta. La única cuestión es cuándo. Ahora, no se relaje demasiado deprisa. Se da por sentado que ya se está relajando. La única cuestión es el ritmo al que lo hace. Cuando sus síntomas hayan desaparecido, observará lo fácil que le resultará mantener los cambios que ha hecho en su estilo de vida. Se da por sentado que los síntomas desaparecerán, del mismo modo que se da por hecho que mantener los cambios que ha hecho en su estilo de vida es fácil. La única cuestión estriba en darse cuenta de ello. Puesto que sé lo que va a pasar, también aprendido en nuestro nuevo nivel, ya puede anticipar el placer ahora mismo. Se da por sentado que se le va a pasar bien y que va a aprender, así que tiene ganas de llegar desde el momento. La única cuestión es cuándo comenzar. Practica tú mismo la elaboración de declaraciones de presuposiciones con las siguientes fórmulas, llenando los espacios en blanco con algún comportamiento o respuesta que desees. ¿Quieres? ¿Ahora o un poco más tarde? No es necesario demasiado deprisa. Cuando hayas terminado te darás cuenta de lo fácil que es, puesto que también podrás comenzar o terminar. Autorreferencia. Un segundo factor clave que puede hacer que una creencia se convierta en un virus mental se presenta cuando la creencia se vuelve circular o autorreferencial. Decimos que un proceso es autorreferencial cuando se refiere a sí mismo u opera sobre sí mismo. Los sistemas sociales o psicológicos autorreferenciales o autoorganizadores construyen su propia realidad aplicando principios y reglas generados internamente. Un ejemplo de percepción autorreferenciada consistirá en colocarse entre dos espejos y ver nuestra imagen en un espejo que la refleja sobre el otro. Cuando así la experiencia de verse a uno mismo viéndose a sí mismo, los procesos autorreferenciales pueden contrastarse con aquellos que disponen de referencias externas. Los procesos de referencia externa operan en respuesta a reglas y realimentaciones procedentes sobre el lado del exterior, o que son ajenas al propio proceso o sistema. Por lo general, los sistemas saludables mantienen un equilibrio entre autorreferencia y referencia externa y otra referencia. Cuando un sistema o proceso es un exclusivo autorreferencial, puede provocar patologías y paradojas. Por ejemplo, las personas que son autorreferenciales aparecen centradas en sí mismas y arrogantes. El cáncer constituye un ejemplo biológico de un sistema o de una parte del sistema que se ha vuelto autorreferencial en exceso. Crece y se extiende hasta un punto en el que resulta destructivo para el resto del sistema. Argumentos circulares. Las afirmaciones autorreferenciales producen a menudo una especie de lógica circular. Por ejemplo, el comentario de que Dios existe porque la Biblia nos dice que así es y sabemos que lo que la Biblia dice tiene que ser verdad porque es la palabra revelada de Dios, se refiere a su misma afirmación como evidencia de su validez, creando de este modo un argumento circular. Otro ejemplo sería la historia de aquel ladrón que repetía 7 perlas robadas. Le dio 2 al ladrón de su derecha y 2 al de su izquierda. Yo, dijo entonces, me quedaré con 3. El de la derecha le preguntó, ¿y eso por qué? Porque soy el líder, respondió el ladrón. ¿Y cómo es que eres el líder?, insistió el otro. Porque soy el que más perlas tiene. De nuevo, la mitad del argumento utiliza la otra mitad para validarse a sí mismo. En ocasiones, las afirmaciones autorreferenciales pueden estar disfrazadas de redefinir ligeramente en ellas alguna palabra clave, como es el caso de la afirmación de que restringir la libertad de expresión tiene que ser bueno para la sociedad porque conviene a los intereses de ésta. Que la expresión tenga ciertos límites, lo que la declaración realmente dice es que restringir la libertad de expresión es bueno para la sociedad porque restringir la libertad de expresión es bueno para la sociedad. Sin embargo, no resulta así de evidente porque restringir la libertad de expresión ha sido redefinido como ciertos límites de libertad de expresión y bueno para la sociedad ha pasado a ser conveniente para los intereses de la sociedad. Esta clase de afirmaciones autorreferenciales está desconectada de la metaestructura, es decir, del resto de las experiencias, valores, consecuencias y estados internos, que podrían determinar su ecología o su utilidad.
Cuando la autorreferencia se combina con las creencias, la mezcla resultante puede ser a pie del nacimiento de un nuevo virus verbal. Veamos la siguiente frase. Te tengo bajo mi control porque tienes que leer mi final. Eso es lo que los psicolingüistas denominan frase vírica, emparentada pero no idéntica al virus mental. Observa que contiene una serie de presuposiciones y suposiciones interesantes. Una de las características de estas frases víricas consiste en que son autorreferenciales y autoconfirmadoras. El único territorio referido por la frase es el de sí misma. No hay ninguna otra información que la verificarla. Parece tener cierta validez porque para comprender la afirmación de causa y efecto que propone, tenemos que leer al final de la frase, pero ¿no tiene en realidad bajo su control? ¿Quién es ese yo que nos está controlando? Ciertamente la frase no es un ser, una identidad propia, sino tan solo un conjunto de palabras, o incluso que quien lo haya escrito está muerto. ¿Es esa persona quien nos controla? ¿Tiene en realidad algo que ver con el control? ¿Y qué hay de la curiosidad de la costumbre o de la estrategia? Una vez más, el hecho de que la frase no esté concreta o conectada a ningún tipo de metaestructura la convierte en autovalidante. Paradojas y dobles lazos. Las declaraciones autorreferenciales también pueden invalidarse a sí mismas cuando producen paradoja. Además, la circularidad, la paradoja lógica clásica, esta afirmación es falsa, por ejemplo, constituye un caso claro de afirmación autorreferencial que produce una conclusión paradójica. Si la afirmación es cierta, es falsa, luego es cierta y así hasta el infinito. Otro buen ejemplo es el del barbero del pueblo que afeita a todos los que no se afeitan. ¿Se afeita él también? Si lo hace, no pertenece a la categoría de los que no se afeitan y por consiguiente no puede ser afeitado por el barbero. Pero si no se afeita, pasa a pertenecer a la categoría de los que no se afeitan y tiene que ser afeitado por el barbero, es decir, por sí mismo. Un tercer ejemplo de la paradoja autorreferencial sería la pregunta, puesto que Dios es todopoderoso, ¿puede crear una roca tan grande como ni él mismo pueda mover? Un doble lazo es una clase especial de paradoja que crea una situación de que nadie gana, es decir, una situación en la que maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Numerosos dobles lazos implican procesos de distintos niveles, de modo que aquello que tienes que hacer en un nivel para sobrevivir, estar seguro, mantener tu integridad, etc., amenaza tu supervivencia, tu seguridad, tu integridad, etc., en otro nivel. Según el antropólogo Gregory Bateson, quien fue quien definió inicialmente el doble lazo, tales conflictos están en la raíz tanto de la creatividad como de la psicosis, según uno sea capaz de trascender el doble lazo o, por el contrario, quedarse atrapado en él. En este sentido, los lazos dobles están relacionados con lo que ha acabado para conectarse como Catch 22. El término proviene de la novela del mismo nombre, Trampa 22, escrita por Joseph Heller, película de 1970. El argumento de esta novela, pensando en la intención de ser una sátira negra pero humorística, sobre la burocracia militar, sitúa la acción en una de las fuerzas aéreas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. La trama argumental narra las vicisitudes del aviador Yossarian en sus intentos por escapar de los horrores de la guerra. En su empeño para lograrlo, queda atrapado en el Catch 22, una misteriosa regulación que es en esencia un argumento circular. Yossarian descubre que pueden conseguir que dictaminen que no es apto para volar con la condición de que demuestre de que está loco. Sin embargo, para que le den de baja del servicio militar por locura, primero tiene que pedir su dado de baja. La trampa estriba en que si alguien pide ser dado de baja es señal de que está acuerdo, porque nadie en su sano juicio desearía seguir jugándose la vida. Con su misma voluntad de no volar, Yossarian demuestra estar perfectamente cuerdo. Los dobles lazos no solo exhiben a menudo el doble cualidad de paradoja y circularidad que ilustra el ejemplo de Catch 22, sino que conducen a la misma sensación de confusión e impotencia. Consideremos, por ejemplo, los juicios de Salem, en los que una de las pruebas para determinar si una persona era o no bruja se le atacaba y se le echaba el agua.
En el caso de que flotara y sobreviviera, se consideraba que ello era una prueba evidente de brujería, por lo que se le llevaba al petíbulo. Si por el contrario se hundía y se ahogaba, quedaba liberada de la acusación de brujería, aunque de poco le serviría porque de todos modos ya estaba muerta. Resumiendo, la autorreferencia constituye una fuente tanto de creatividad como de confusión, según cómo sea su equilibrio con los demás procesos del sistema. Puede producir tanto patología como confusión, dependiendo de cómo se estructure y se utilice.